Ya, vamos a continuar. Ayer ya vimos, empezamos a ver una parte de lo que eran las emociones. Vimos diferentes emociones positivas, negativas, primarias, secundarias. Y bueno, entre todo esto ya pasamos a lo que es el tema de la ansiedad. Ya, vamos a seguir con esto. Entonces, cuando nos referimos a lo que es la ansiedad, tiene mucho que ver al estado que se caracteriza por el incremento de las facultades perceptivas ante la necesidad fisiológica del organismo de incrementar el nivel de algún elemento en estos momentos se encuentra debajo del nivel adecuado, es decir, que la persona se encuentra más que todo de una forma en angustia, en desesperación, un nivel en donde más que todo tiene miedo a perder algo, algo importante, algo apreciado. Por ejemplo, la ansiedad, uno siente ansiedad cuando siente que, no sé, no le va a salir algo, que dio un examen, que está con algún diagnóstico de una enfermedad, que un familiar está enfermo. Es decir, es más que todo está relacionado con algo que vamos a ganar o perder. ¿Ya? La ansiedad tiene una función muy importante que está relacionada con la supervivencia y está unida mucho con otras emociones como el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad. Ya se puede combinar con estas emociones. La ansiedad puede estar experimentada en nuestras diferentes etapas de la vida, tanto en la infancia como en la adolescencia y también pues en la edad adulta. Especialmente en estas etapas de la infancia y adolescencia, pues es donde se da mucho lo que son los trastornos de ansiedad debido a la experimentación del miedo intenso, la preocupación, la inquietud por las cosas nuevas, por los cambios en su vida, en su cuerpo. Esto se puede derivar o se puede representar cuando el estudiante, el niño, empieza a faltar repetidamente a la clase, cuando tiene la incapacidad para terminar un periodo escolar, es decir, que tiene un bajo rendimiento, no cumple, no asiste. Hay un deterioro en las relaciones con los compañeros, trata de aislarse, baja autoestima. También puede darse el caso que estos adolescentes que sufren o viven la parte de la ansiedad lleguen a consumir o hacer el uso y abuso del alcohol y otras drogas. Todo eso también puede conllevar a problemas de ajustes en situaciones laborales, si es que la persona ya se encuentra laborando. Y pues como les dije, también se va a presentar en todas las etapas de vida, pues también en la edad adulta, en la edad de vejez, dependiendo pues la situación o entorno en donde se esté desarrollando. Las causas principales que se dan aquí, pues puede estar asociada con los genes, como les comentaba ayer, algunas emociones, algunos sentimientos también se los hereda, porque como se dice, mi papá era bien sentimental, mi papá era bien amargado y así ha salido el hijo y así ha salido el nieto. Entonces, sí hay cositas que a veces se heredan, no del todo, y tampoco no es que se condicione. También, ¿cuáles otras causas? Las situaciones estresantes de la vida también van a ser causa para que la persona genere esta ansiedad. O también son comportamientos que aprendió, por ejemplo, cuando era pequeño, el vecino, el primo era muy ansioso y él pensó que esa actitud, esa forma de descontrolarse, pues, y lo fue aprendiendo. En los niños también en los niños se da por una presión excesiva en el rendimiento escolar, deportivo, puntualidad. A veces hay papás que son sobreprotectores, que son muy, muy exigentes ante todo y que van a generar esa ansiedad en el niño, porque dicen, Dios, si no saco un 10 mi papá me va a pegar, si no soy abanderado, mi papá me va a pegar. Entonces también es la presión que le exigen al niño que desarrolle esta ansiedad. También porque no enseñamos a los niños a manejar los miedos que se presentan durante la vida. Esto, cuando uno se le da haciendo todo a los niños, no los dejamos a que se arriesguen a sus miedos, estos de grande o en su edad de desarrollo van a desarrollar ansiedad cuando se presente algo miedo. Por ejemplo, nosotros nos acostumbramos a que si ven un insecto a matarlo antes de que el niño lo pueda tocar. Entonces el niño cuando esté solo y se le presente el mismo insecto, ¿qué va a hacer? Va a tener un ataque de pánico, de ansiedad, porque nunca le enseñamos a que un insecto puede ser inofensivo. Claro está que no todos, pero voy como a un ejemplo. ¿Ya? Otras causas también ya como para la parte adulta, ¿no es cierto?, que puede generar ansiedad es la pérdida de un ser querido,
nuestros papás, nuestros hijos, ¿no es cierto? Perder va a generar, nos va a destabilizar nuestra parte emocional, una enfermedad grave, imagínense, nos diagnostiquen, no sé, un tipo de cáncer o una enfermedad incurable, también nos va a afectar. Las separaciones, los divorcios, la pérdida de un trabajo, problemas familiares, es decir, que todas las situaciones que vivamos, ¿no es cierto?, en nuestro entorno y que puedan afectar nuestra parte emocional puede llegar a provocar no solo ansiedad, sino más emociones, pero bueno, ahora lo estamos tratando a la ansiedad. Ya tenemos los tipos de ansiedad, tenemos la ansiedad generalizada, que es una reacción de alarma que prepara al organismo para enfrentarse ante un peligro que no existe o que tal vez sí existe, pero está ocasionado por factores externos, tantos trastornos de salud, entorno familiar, social y laboral. Es decir, que experimentar la ansiedad no es que esté mal, forma parte de una alarma protectora de nuestro cuerpo. Pero cuando está mal, cuando esta ansiedad ya comienza a ser permanente, empieza a ser muy seguida. Ahí ya empieza un futuro a enfermar a mi organismo. ¿Ya? Dice que hablamos de una ansiedad generalizada cuando esta ya dura más de 6 meses y abarca una amplia gama de acontecimientos. Es decir, que casi por la mayoría de cosas que me generan tensión ya estoy con ansiedad. La ansiedad generalizada es más que la ansiedad normal, es mucho más, un poco más compleja. Es una forma exagerada de reaccionar en el accionar diario y se presenta incluso sin que nada lo provoque. Puede presentarse en cualquier momento de la vida, inclusive en la niñez, y es más frecuente en mujeres, niños y en adolescentes. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, tenemos los síntomas de la ansiedad cognitivos y los síntomas de la ansiedad observables. En los síntomas cognitivos se pueden dar con la preocupación, miedo, inseguridad, pensamientos negativos, dificultad para tomar decisiones, desorganización, dificultad para concentrarse y alteración del sueño, ¿ya? Y los síntomas de ansiedad que son observables, es decir, que cualquier persona lo puede notar, está la hiperactividad, movimientos torpes, dificultad para la expresión verbal, impaciencia, nerviosismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que lo puede observar otra persona y en cambio los cognitivos son lo que la persona experimenta, la persona que tiene ansiedad. ¿Qué consecuencias trae esto de tener ansiedad? Pues la mayoría pues, de consecuencias son negativas. Va a traer insatisfacción de que los resultados no lleguen a ser realizados de una manera perfecta. Se va a dar niños inseguros que necesitan siempre tener la aprobación de los demás. Dificultad para adaptarse, trastornos de atención, dificultad para enfrentar los retos del día a día, deterioro de las relaciones familiares, sociales y laborales, anticipación de desastre en cuanto a trabajo, salud, familia y dinero. Y en los niños, sufrimiento desproporcionado, preocupación por no hacer las cosas bien, ¿ya? Entonces, sí es muy importante que esta parte de la ansiedad, como les dije, en proporciones pequeñas, y como parte de una emoción corta, es normal, porque igual nos hace sentir que estamos vivos, nos hace sentir alertas, pero ya cuando es una ansiedad o una emoción negativa que se da a largo plazo, ahí ya es preocupante que puede llegar a desarrollar un trastorno o incluso llegar a enfermar a la persona. ¿Ya? La nutrición, pues, ¿qué se recomienda? Pues que las personas no consuman mucha cafeína, ya que al momento de ser una persona muy ansiosa, muy nerviosa, va a aumentar esta sintomatología, ¿ya? Entonces el alcohol igual no utilizarlo, ya que disminuye los niveles de serotonina y catecolaminas. Igual los ácidos grasos de omega 3, hay una deficiencia relacionada con la ansiedad y depresión, así como también un desbalance de omega 3 y omega 6 y se puede suplementar con omega 3. Que es importante que sí consuman son las vitaminas, complejo B, ya que la vitamina B6 en cambio aumenta la producción de la serotonina. Es aconsejable tomar suplemento especial en ancianos, también el ácido fólico, ¿ya? Para aumentar estas defensas. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia bastante clara entre el miedo y la ansiedad. El miedo es una emoción que experimentan tanto humanos como animales, es decir, es normal. En cambio, la ansiedad es una emoción que solo experimentan los humanos. ¿Ya? El miedo es el peligro o amenaza que produce
que lo produce y es clara, es reconocible. O sea, yo tengo miedo a las arañas. Es decir, veo las arañas y me produce miedo. O sea, es bastante diferenciador. En cambio, la ansiedad es un poco más difícil diferenciar cuál es el origen, cuál es la causa que da ansiedad. Puede no haber, no hacer referencia con algo específico. Puede ser que la persona sea ansiosa por cualquier cosa. El miedo se activa frente al peligro y va a desaparecer cuando este peligro desaparece. En cambio, la ansiedad es una sensación de peligro, es más duradera y puede ser, no ser tan tangible, o sea, no es que lo puedo medir o lo pueda controlar. El miedo, los síntomas disminuyen cuando el peligro en cuestión se aleja o desaparece. Y en cambio, en la ansiedad, los síntomas de la ansiedad tienden a durar más y disminuyen lentamente. ¿Ya? Ya, lo que también tenemos la agresión, que es como una parte de la actuación del ser humano, pero que es negativa y por lo general es una consecuencia de cuando las personas no saben manejar las emociones, ya sea de ira, de rabia, de venganza, de enojo, entonces que pueden provocar o llegar a desencadenar una agresión. ¿Ya? ¿Qué es una agresión? Pues la agresión es un ataque, ¿no es cierto? Que no está provocado o está provocado por un acto belicoso. ¿Ya? Para la psicología es una tendencia o conducta que es hostil, que es desagradable y que puede ser destructiva. Ya, también la agresión es un comportamiento cuyo objetivo es la intención de hacer daño o ofender a alguien, ya sea mediante insultos o comentarios hirientes o físicamente a través de golpes, ¿ya? Entonces la agresión no es únicamente que alguien venga y me quiera pegar, también la agresión se basa cuando alguien me dice cosas hirientes o cosas fuertes de forma verbal, tratando de disminuir o dañar los sentimientos de la otra persona. Dice, cuando se provoca daño a una persona u objeto, esta conducta es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico. Por ejemplo, patadas, empujones, insultos, palabrotas, ¿no es cierto? Por eso es muy importante que las personas sepamos y sepan manejar sus emociones, más que todo las negativas, porque estas negativas son las que desencadenan a que se desarrolle una agresión. Ya puede haber un desarrollo de un trastorno del comportamiento o de la personalidad que va a desarrollar a que haya ya este tipo de agresión. Hay tipos de agresión, igual hay la indirecta o desplazada, que arremete contra objetos de la persona, es decir, que no, por ejemplo, quiere agredirle a la persona, pero no lo hace directamente, sino que le agrede a objetos o cosas que son especiales para esa persona. Un ejemplo sería, tienen rabia con el marido, con el novio, ¿qué hacen? Le cogen el teléfono y lo lanzan, yo qué sé, ya es una agresión indirecta. Una emoción o una tipo de agresión emocional o hostil es el daño que se infringe sin más razón que la de provocar daño, ¿ya? Daño que se infringe sin más razón que la de provocar daño, es decir, su única objetivo específico es hacer daño específicamente, o sea, quiere provocar el daño sí o sí. La instrumental es el daño que se produce con la intención de conseguir algo a cambio. Por ejemplo, que sea de forma física o verbal, cuando uno comienza a gritar, no, pero tienes que darme, no, porque yo eso quiero. Es decir, hace uso de la agresión para que se le dé algo a cambio. Al tipo de agresión pasiva, que es en cambio la de no hacer nada cuando se podía haber hecho algo con la intención de perjudicar a alguien, ¿ya? Como les dije, la agresión no es netamente hacerlo físicamente. La agresión también tiene mucho que ver cuando yo podía haberle avisado a mi amiga o a mi esposo de que tenía, no sé, una cita médica o de que tenía algo importante, pero de mala, no lo hice. Eso es una agresión que no es pasiva, que solo con no hacer algo ya le estoy haciendo daño. La agresión proyectiva, en cambio, no va dirigida a la persona que nos ha provocado, sino que se proyecta sobre otras personas, animales o cosas. Un ejemplo, ¿no es cierto? Tengo problemas con mi pareja, pero bueno, no todos son así. ¿Y qué hacen? Le comienzan a hacer daño, a gritar a los hijos para que el esposo se sienta mal. O empiezan a gritarle a la suegra o cosas así para que el esposo se sienta mal. Ya, eso es una proyectiva. Y también existe la agresión sexual, que serían con actos sexuales. ¿Qué causas pueden provocar la agresión?
Pues obviamente cuando hay una percepción, una interpretación de las conductas de otra persona, cuando no sé comunicarme, cuando no sé entender. También tiene mucho que ver los factores sociales y culturales. A veces hay la parte de amigos que igual son muy, ¿cómo se diría? Muy toscos, muy irrespetuosos. En las culturas también, donde hay culturas en donde todo es puñetes, todo es gritos. Entonces, también va a depender mucho en qué entorno, en qué factor yo me crié. Porque habrán familias muy respetuosas que crían a sus hijos en base a valores, en base a principios que esto de la agresión no está ni concebida. También tiene que ver mucho en el sexo, los hombres son mucho más agresivos que las mujeres, tiene mucho que ver con la fuerza que ellos poseen. También los sentimientos negativos, como les dije, la agresión es como una consecuencia de todas las emociones y sentimientos negativos. Una persona que tiene iras, dolor, miedo, irritación, pues puede desencadenar a una agresión. Factores del medio ambiente, como el calor o frío extremo, hacinamiento, ruido elevado, olores desagradables también. ¿Ya? Vamos a ver los factores fisiológicos como el hambre, el deseo sexual, el sueño, el síndrome de abstinencia a drogas. También puede generar que la paciente genere mucha agresión. Los factores paternales, medios de comunicación y televisión, factores orgánicos, tanto como hormonales, cerebrales, estado de nutrición, problemas de salud. Manifestación de la agresión, ¿dónde se manifiesta más la agresión? Cuando hay excesos de cólera, el paciente tiene muchas iras, actos de desobediencia, amenazas verbales, daños a cosas materiales, deterioros en la actividad social académica, discusiones con hermanos y padres, malestar, o sea, molestar a otros integrantes cuando somos muy peleones, gritos, pleitos. Entonces ahí va a haber mucho esta cosa de la agresión. Hay teorías psicológicas que explican cómo es la agresión, cómo es que se va dando. Entonces, según Ellis Pavlov, nos dice que la agresión es adquirida por conocimiento clásico, por el uso de los premios y castigos como moldeadores de la conducta, ¿ya? Entonces la agresión antes, en los tiempos pasados, pues se iba dando, ¿no es cierto? En donde había mucho maltrato por parte del marido con la esposa, en donde por cualquier cosa que se molestaba ya iba la agresión, tanto verbal como física. ¿Qué nos dice Bandura? Que la agresión es adquirida por aprendizaje social. Si el niño crece en un ambiente donde hay mucha agresión, pues también lo va a replicar cuando él sea adulto. La teoría de Skinner dice que evidencia que la agresión es adquirida por condicionamiento operante. Es decir, que siempre nos han agredido algo por desobediencia, por a cambio de alguna cosa. Es decir, si no me sacas un 10, nosotros te pegamos. Entonces, siempre hemos sido pues ido construyendo, hemos ido creciendo en un ambiente con normas pues de agresión. Bueno, más que todo antes, porque hasta los profesores eran bravos cuando no estudiábamos. Ya, la agresión tiene un origen cultural y dice que surge como una reacción a una frustración de las necesidades biológicas o ante la incapacidad de satisfacerlas. Eso lo dice Maslow. Y Musen y otros, en cambio, sostienen que la agresión es el resultado de prácticas de socialización en el seno familiar y que los niños que emiten conductas agresivas provienen de hogares donde la agresión es exhibida libremente y existe una disciplina inconsciente y o un uso errático del castigo, ¿ya? Pero es muy importante que nosotros que ya somos futuros profesionales ya nos demos cuenta de las cosas buenas y malas que hay que hacer o no hay que hacer para ya no seguirla replicando. A veces dicen, no, si mi papá nos crió a punta de correazos, y yo también así voy a criar a mis hijos, y no, nosotros tenemos que ir cortando esas cadenas para que no sean un problema en nuestros hijos. Creo que hay diferentes formas ya de educar, no como las típicas de antes, pero bueno, ahora veo que a veces los hijos salen más rebeldes. ¿Qué instrumentos de evaluación se puede utilizar para ver los comportamientos del niño o niña? Pueden utilizar, pues obviamente, valorando los antecedentes del niño, más que todo cómo es que se desenvolvía, qué le generaba mayor frustración. También las consecuencias nos dirán
¿Qué gana el niño con la conducta agresiva? Porque hay personas que son agresivos porque saben que con eso van a conseguir algo. Hay personas que yo como soy brava con mi mujer, ella todo me hace caso, así. Evaluar las habilidades cognitivas y conductuales necesarias para responder a las situaciones conflictivas. El tratamiento de la agresión, pues básicamente lo va a dirigir un psicólogo, porque ellos tienen todas las herramientas, terapias, conocimientos de esta parte. Entonces dice que lo primero que se hace, pues, es actuar por eliminar esa conducta agresiva. Y pues cuando ya la eliminan, le enseñan también a cómo tiene que educarse para poder aprender sobre una conducta en cambio asertiva, socialmente, una conducta que sea hábil, que sea mejor. ¿Cuáles hay diferentes formas de cómo reducir la agresión? Pues buscar formas no violentas de liberar nuestra agresividad, porque las personas que son muy agresivas buscan cualquier cosa, cualquier pleito para sacarlo a relucir. Entonces hay que buscar formas no violentas para liberar esa agresividad. Puede ser ir al gimnasio, hacer deportes, o sí, los niños juegan con pistola en el caso de los niños, pero bueno, otra actividad en donde ellos, mediante su actividad física, puedan liberar esta parte de la agresión. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí? Hola. No, Luis. Vanessa, ¿está ahí? ¿O ya se durmió? Vanessa, Vanessa. De ahora, Vanessa. Luego, No se durmió. si no me responden, yo les voy a poner falta, porque ya les pido que prendan la cámara y si no van a prender, al menos tienen que responder cuando yo les pido. Porque si no voy a asumir que se dejan conectando y se van. Qué chiste. Vanessa no está. Asumo que no está. Ya vamos a pasar a otro tema. Vanessa está ahí. No está. Vanessa creo que está en el quinto sueño. Bueno, si no me responden, yo voy a retirar la asistencia. No me queda de otra. Ya. Angie, no sé si usted me puede comentar qué es para usted la personalidad. ¿Qué se le viene a la cabeza Mm, cuando escucha personalidad? personalidad podría ser, o bueno, es como
como sea la personalidad que tiene cada persona, o sea, cómo es una persona con la otra. Ya. Y no viene Vanessa. Ya, bueno, vamos a empezar con este tema. Ya, entonces cuando yo hablo de personalidad, tiene mucho que ver al conjunto de rasgos, ¿no es cierto?, que hacen que cada persona sea único, sea original, sea distinto a los demás, sea irrepetible. Ya, porque podrá haber otra persona que tenga que se parezca un poquito a mí, pero podrá tener una personalidad diferente, lo que le hace única y irreemplazable. Ya, además la personalidad también es dominada como un conjunto de características que definen a cada persona, ¿ya? No es solo lo físico, también es la parte de pensamientos, de sentimientos, de actitudes, de hábitos, de conducta. Todo esto en conjunto forma la personalidad. Dice que nacemos con ciertas características propias, ¿no es cierto? Pero que con el paso del tiempo, con el conjunto de diferentes factores a los que nos enfrentamos, puede ir cambiando, puede ir modificándose. Por ejemplo, va a depender mucho del ambiente, de la cultura, de la familia, de la educación que cada persona tenga. Y esto se va desarrollando y se va definiendo con el paso del tiempo, estructurándose y cambiando. Por ejemplo, un niño de la misma edad, digamos de 5 años, va a ser muy diferente de un niño de Latinoamérica con un niño no sé, del primer mundo, de China, de Europa. ¿Por qué? Porque el nivel de educación, el nivel de ambiente cultural es diferente, entonces va a depender mucho también de eso. Dice que en esta parte de la personalidad interviene mucho, ¿no es cierto?, de forma significativa la influencia de la parte social, nuestros padres, amigos y profesores. Pero eso es que, bueno, nos dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ya? ¿Qué más hay aquí? Cuando una persona no se siente con personalidad es porque no se ha identificado a sí misma, es decir, no se conoce. Yo cuando le digo a alguien, ¿cuál es su personalidad? Entonces tiene que saberme decir, bueno, a mí me gusta, yo soy alegre, yo soy tranquila, me gusta bailar, me gusta, no sé, comer, tal cosa. Todo esto engloba lo que es la personalidad. Entonces, si la persona dice, no, no sé qué personalidad tengo, es porque nunca se ha terminado de conocer, nunca se ha puesto a pensar qué es, qué le gusta, qué no le gusta. Conociéndose a uno mismo es como saber identificar tanto las cosas positivas como las cosas negativas. Y tras haberlas afrontado alguna vez en la vida, tiene recursos para orientar a los demás. Ya cuando una persona sabe, se centra, se pone a ver qué es lo bueno, qué es lo malo que tengo, puede a partir de eso mejorar sus cosas. Por ejemplo, si digo, ay, Dios mío, soy muy gorda, entonces, ¿qué tengo que trabajar para no reprocharme eso? Pues bajar de peso, comer sanamente. ¿Es posible mejorar nuestra personalidad? ¿Usted, Angie, cree que sí es posible mejorar nuestra personalidad? O Vanessa, pero Vanessa, ¿es posible mejorar la personalidad? Sí, Lice. Y Vanessa, para usted. No, Vanessa brilla por su ausencia. Que quede usted de respaldo a Angie, que Vanessa no está. Entonces, como les comenté, la personalidad puede irse modificando con el tiempo, entonces sí puede cambiar, sí puede mejorar, ya que es posible cambiar o modificar los pensamientos, sentimientos, lo que decimos y lo que hacemos lo podemos cambiar, entonces nuestra personalidad sí puede verse cambiar. Existen varios factores que son determinantes en la personalidad y que se constituyen de forma integral. La personalidad está formada principalmente por el carácter y el temperamento, y obviamente que va de la mano de la inteligencia, de nuestro conocimiento. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué es el carácter? ¿No es cierto? ¿Qué es el carácter y qué es el temperamento? El carácter es el conjunto de cualidades que forman el modo de ser y el comportamiento de una persona, ¿ya?
que junto con el temperamento forman la personalidad. Entonces, cuando yo les pregunté cómo se forma la personalidad, se forma con el carácter y el temperamento principalmente. No nacemos con el carácter, ¿no? Sino que lo vamos adquiriendo con el paso del tiempo, con cómo vamos aprendiendo, con quién nos vamos relacionando. Por eso es que somos más responsables de nuestro carácter que de nuestro temperamento, porque en cambio con el temperamento es el con el que nacemos, con el que heredamos, y el carácter no, ese lo vamos adquiriendo, lo vamos moldeando, lo vamos formando. Dice que el carácter no está ligado a factores genéticos, sino que está muy ligado a la parte educativa, la cultural, es decir, lo que vamos aprendiendo. El carácter, por lo tanto, puede educar, puede ser educado, puede ser guiado por la inteligencia, por la voluntad y puede ser modificado, claro está, con un trabajo personal. Es decir, que si yo no me nace a mí como persona cambiar mi carácter, nunca lo voy a cambiar, porque tiene que nacer a la persona cambiarlo, modificarlo. ¿Ya? Y el carácter, pues a su vez tiene una subclasificación. Entonces, tenemos la emotividad, la actividad y la resonancia. La emotividad, una persona emotiva es la persona que tiene una capacidad, ¿no es cierto?, de experimentar emociones en diversas circunstancias. Por ejemplo, hay personas que somos muy sensibles, que en cualquier situación nos afecta tanto que ya estamos llorando, o cualquier cosa que genere felicidad, ya somos las personas más felices, es decir, somos muy emotivas, sentimos de verdad. Otro componente del carácter es la actividad, en cambio son personas que son muy activas, que llevan a cabo actividades diariamente, se proponen desafíos, se proponen metas y las cumplen. También tenemos la resonancia, que es eh, una persona que cualquier cosa le causa mucha impresión, se impresiona ante cualquier acontecimiento y pues es muy difícil que vuelva como que a su etapa normal porque le causa bastante impacto. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ir desglosando cómo se clasifica en emotividad, actividad y resonancia. Tenemos que la emotividad, como lo dije antes, es una persona emotiva que vibra intensamente por todo, que es sacudida por cualquier situación o estímulo. En cambio, hay las personas que también son no emotivas, en cambio son las que la verdad les resbala cualquier cosa, no les afecta nada, no sienten pena por nada. Como le dije, la actividad, una persona activa es aquella que acaba de decir algo y ya lo está haciendo. Es más acción que cualquier otra cosa. No se desanima, no se desespera ante cualquier obstáculo, más bien goza de las dificultades. En cambio, una persona no activa es aquella que puede estar, ¿no es cierto? Puede decir, ay, voy a irme a esto, voy a hacer esto, pero al final nunca la hace, no es activa. Tenemos lo de la resonancia, ¿no es cierto? Como les dije, es la manera de reaccionar ante sucesos, puede ser primaria o secundaria. La primera es cuando reacciona de forma rápida, vive apasionadamente del momento. En cambio, las secundarias son personas que tardan en reaccionar, viven del pasado, construyen rutinas y todo esto. Como lo dije, hay el carácter y el temperamento que forman la personalidad. Ahora vamos a hablar del temperamento. Como ya lo dije antes, el temperamento en cambio lo heredamos y el carácter en cambio lo vamos formando con el tiempo. Ya, el temperamento es la base biológica del carácter. Nos viene dada, es innata. Está de forma natural en cada individuo, ya que, pues como les dije, viene en nuestra parte biológica porque es heredado. ¿Ya? Y bueno, a su vez los temperamentos se clasifican en el melancólico, en el flemático, en el sanguíneo y el colérico. ¿Ya? Estos cuatro humores que son parte del temperamento tienen características específicas en cada persona. Los coléricos son personas menos tolerantes y más propensos al estrés, tienen voluntad fuerte, es decir, siempre pasan como que más bravitos. Los flemáticos, en cambio, son un poco más indiferentes, son calmados, son bastante racional y pausados. Los sanguíneos, en cambio, son muy sentimentales, por eso es que más va por la parte sanguínea, emocional y sobre todo son optimistas. Y los melancólicos, como su nombre lo dice, melancolía, son más depresivos, son sonolientos, abatidos y suelen ser pausados.
Ya forman parte de del temperamento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, Vanessa? Tal vez. Ya vamos a pasar a este otro tema que son rasgos de la personalidad. Espéreme un minutito, Angie. Llegó un mensaje de acá del instituto y ya, solo un minuto. Ya, Liz. Ya, tal vez ya vino Vanessa. Nada. Bueno, solo les aviso que pues hasta el momento Vanessa ya no tiene su asistencia. Yo esto voy a ir comprobando. Es que no están, pues sí, no se merecen tener la asistencia. ¿Ya? Vamos a ver los rasgos de personalidad. Pues los rasgos de personalidad son un conjunto, como lo dije al inicio, cuando se decía la definición de características, emociones, pensamientos, comportamientos que cada persona tiene para definirlo, valorarlo ya como una persona irrepetible y única. Están basados tanto en factores biológicos y culturales como la ética, la moral, las creencias personales que tiene cada persona, cómo fue criada, entonces va a depender mucho de eso para ver cómo es su personalidad. Cada sujeto tiene distintos rasgos de personalidad y posee diversas actitudes ante las situaciones que surgen a lo largo de la vida. Ya, Angie, como para continuar con esta parte, ¿usted se acuerda qué componentes eran dos componentes principales que conformaban la personalidad? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerda? Que los acabé de mencionar. ¿Cómo dijo Lisa? Yo le dije que, o sea, les decía que la personalidad está compuesta por dos aspectos importantes, que uno era heredado y el otro era formado con el tiempo. ¿Cuáles eran? El carácter Ujú. y el temperamento, o sea, el El temperamento. temperamento, temperamento es. Ok. Esa es una pregunta de examen, así que ya la saben.
Ya vamos con los rasgos de personalidad positivos. Tenemos los positivos y los negativos. Estos rasgos de personalidad positivos son los que ayudan o alimentan a esta personalidad. Tenemos la ambición, pero no la ambición negativa. Tenemos la ambición cuando una persona quiere alcanzar más, quiere alcanzar el éxito, quiere cumplir sus metas, no es conformista, sino que hablamos de esa ambición de buscar, de hacer las cosas, porque también hay una ambición en cambio de avaricia, esa es otra cosa. No, la ambición se demuestra cuando una persona supera los retos con constancia, con dedicación o al cumplir determinados objetivos, ¿ya? Otro rasgo de la personalidad positiva es la creatividad, la comprensión, la concienciación. Entre la creatividad es una persona que utiliza bastante su imaginación, puede crear cosas muy buenas, cosas innovadoras mediante esa creatividad. Utiliza el ingenio para resolver cualquier problema, presenta una información de manera novedosa, encuentra nuevos métodos de trabajo más eficientes, entonces es muy bueno. Otro rasgo, como lo dije, la comprensión. Es muy importante que la persona sea una persona que sienta y exprese empatía. ¿Qué es empatía? Es cuando una persona se pone en los zapatos de otros por el resto de las personas. Se puede demostrar cuando se ayuda a alguien, es la comprensión, cuando ayudamos a alguien a superar cualquier situación o cualquier dificultad. Otro rasgo es la concienciación, que se aplica a aquellas personas que siempre tratan de hacer lo correcto y cumplen con su deber. También suelen mostrar disciplina en cada tarea y aportan sus mejores habilidades. Otro rasgo positivo es la valentía, la flexibilidad, la honestidad y la humildad. ¿Ya? Una persona que es valiente, como lo dije, no se detiene ante ninguna dificultad, lleva a cabo todos sus proyectos. Una persona flexible es la que tiene la capacidad de adaptarse a cualquier cambio, a cualquier situación. Incluso si es que se le complican las cosas, pues bueno, trata de encontrar la solución. La honestidad también es muy positiva, una persona que es sincera, que no trata de engañar o hacerlo la maldad. La humildad también es un rasgo positivo, que es la capacidad de no presumir los logros pasados. O sea, hay personas que dicen, bueno, yo soy PhD, soy doctor, soy tanto, tienen que decirme por mis títulos, entonces siempre hay que ser humilde. ¿Ya? Tenemos la honradez, la lealtad, la paciencia, la persistencia, la resiliencia, la disciplina. Miren que forma parte de una personalidad positiva. Pero en cambio también tenemos una personalidad negativa y esa es la que no queremos desarrollar, en donde tenemos el conformismo, falta de imaginación, procrastinación, vagancia. Imagínense tener una personalidad negativa. No vamos a alcanzar nada que nos propongamos, vamos a ser unos vagos, vamos a ser conformistas, nunca vamos a lograr nada en la vida. ¿Ya? Cuando somos conformistas, ¿no es cierto? Este rasgo identifica a una persona que no tiene ambición de un futuro, no tiene planificado nada, no quiere construir nada. La persona que tiene falta de imaginación se rige a lo de siempre, no quiere innovar, no quiere hacer nada. En cambio, la persona que tiene procrastinación, creo que todas las personas tenemos esto. Es el típico de las personas que dejan todo al final. Imagínense que dejamos todo al final, por eso es que no avanzamos a hacer tareas, no avanzamos a estudiar, porque decimos, ah, como la lección tengo el viernes, el jueves voy a estudiar. Y al final no avanzamos a estudiar, salimos mal en el examen y de ahí culpamos al profesor, culpamos a todo y a veces es nuestra culpa, porque procrastinamos, es decir, dejamos todo al último. La vagancia, obviamente, una cualidad muy negativa de alguien que cree que puede, que las cosas se arreglarán solas y no, todo necesita un sacrificio. Entonces la vagancia nunca nos va a llegar a llevar a algo nuevo. Bueno, tenemos el miedo, el orgullo, la falta de imaginación, la falta de acción, la desmotivación que forma parte de una personalidad negativa. También está la incredulidad, la improductividad, el pesimismo, la distracción. La incredulidad es una persona negativa que no tiene fe en sí misma, es decir, dice, no, uy, eso no se va a dar, eso es imposible, no, yo ni me meto en eso porque eso es imposible. Es decir, es tan negativa que ni siquiera lo intenta y lo peor es que contamina a las demás personas con esa negatividad.
La improductividad igual suele ocurrir a las personas que siempre parecen estar haciendo algo, pero que en realidad no son productivas, no lo hacen con amor, no lo hacen con empeño. Pesimismo, igual una sensación de negatividad permanente, siempre están como que diciendo que todo va a salir mal, que nada va a estar bien. La distracción también es muy malo. Una persona está enfocada, que quiere lograr algo, tiene que centrarse, no distraerse porque a la final nunca va a aprender nada. Ya. Bueno, este tema hasta ahí. Veamos qué tema sigue. ¿Manda, Lice? Déjeme ver qué tema sigue, dijo. Ah, ya. Ya terminamos un tema. Vanessa ya está aquí. Ya, vamos a ver esta parte de... Vamos a seguir con esta parte de la personalidad, pero ahora nos vamos a enfocar más en las teorías. Y bueno, como recabando un poquito de lo que ya se habló, la personalidad, ¿no es cierto?, es un conjunto, es un patrón de pensamientos, sentimientos, conductas que tiene cada persona y que puede cambiar a través del tiempo dependiendo de las situaciones, ¿no es cierto? Puede cambiar la forma de pensar, sentir o actuar. Entonces, la personalidad se refiere a las diferencias que tenemos cada persona, por lo que nos hace únicos e irrepetibles. Como lo dije antes, la personalidad está compuesta por estas dos partes, carácter y temperamento. El carácter es el que lo formamos con la vida y el temperamento era aquel que lo heredábamos. ¿Ya? Entonces, como lo decía, la comparación que hay en ambos, el temperamento como se lo hereda, dice que tiene mucho que ver con los factores biológicos, con el genotipo, ¿no es cierto?, el ADN. El temperamento se manifiesta en los primeros años de vida, es decir, que lo vamos a ver cuando son niñitos, cuando dicen, ay, niñito rabiete, igualito al papá, ¿no es cierto? Tiene un paralelismo en especies de animales, también los animales también pueden desarrollar un temperamento, pero mínimo. Describe características energéticas, temporales y de estilos conductuales poco modificables y estables. Es decir, como son heredados, forman parte de nosotros. En cambio, el carácter es de relevancia de factores ambientales, por eso es el fenotipo. El otro era el genotipo porque son de genes y el fenotipo, en cambio, es por la parte ambiental. Se manifiesta en la edad adulta como resultado de la socialización con las personas, con el ambiente, con la cultura específico de humanos, y se refiere a la parte del contenido o propósito de la conducta. Son más modificables y más inestables, es decir, el carácter, como lo dije, lo voy formando con el tiempo y puedo llegar a mejorarlo o igual a perjudicarlo dependiendo con qué personas me llevo, con qué personas me educo y todo eso. ¿Ya? ¿Qué características tiene la personalidad? Pues es consistente, es diferenciadora porque me permite diferenciarme de las demás personas, es evolutiva porque como le dije puede ir cambiando, puede ser que yo tenga una personalidad de niño, otra de adolescente, otra de adulto, porque cada vez que voy experimentando crecimiento voy a irme rodeando de nuevas personas, de nuevas experiencias y no es predictiva porque yo no puedo predecir lo que va a pasar. ¿Ya? Y aquí es donde aparecen las teorías de personalidad. Tenemos la teoría de los rasgos y tipos, teoría conductista, teoría cognitiva, teoría humanista y teoría psicodinámica.
Ya tenemos la teoría de los rasgos, que es creada por Gordon Allport, distingue los rasgos comunes y los rasgos individuales. Él estableció que los rasgos más comunes entre las personas tienen mucho que ver con la agresividad, el sentimentalismo, la alegría, el egocentismo, la autonomía, el cinismo, el dramatismo. O sea, forma parte de rasgos que los podemos compartir, es decir, que puede estar en todas las personas. ¿Ya? La teoría del rasgo también nos dice que las personas difieren de acuerdo al grado que poseen ciertos rasgos de personalidad, o sea, va a depender mucho qué tipos de rasgos positivos o negativos tenga más, como poseen ciertos rasgos de personalidad como dependencia, ansiedad, agresividad, ¿no es cierto? Y pues va a depender mucho de qué rasgos tenga más la persona que presente y va a ser mucho la manera en que cómo las personas se desenvuelvan a lo largo más que todo de la edad adulta. Ya según los teóricos contemporáneos de los riesgos, hay 5 grandes dimensiones que se describen entre la personalidad. Tenemos la extroversión, la afabilidad, la confiabilidad, la estabilidad emocional, la cultura, el intelecto y la apertura. ¿Ya? Aquí tenemos un poquito de lo que son las 5 dimensiones fundamentales de esta parte. Tenemos la extroversión. ¿Qué rasgos tiene la persona? Es cordial, tiene mucha cordialidad, es amabilidad, es asertivo, tiene mucha actividad, búsqueda de emociones. Ya, en cambio, una persona que es introvertida, en cambio, tiene ansiedad, depresión, hostilidad. Pero una persona que es conformista tiene rasgos que se siente bien con los cambios, los acepta, son cooperativos, confiados. En cambio, los que son inconformes tienden a ser personas fríos, antagónicos o contrariantes. Ya la escrupulosidad tiene mucho que ver con los rasgos de ser responsable, confiable, organizado. Y en cambio, los que tienen una calificación baja tienen una distracción, una desorganización. Los que tienen una estabilidad emocional, o sea, estable, son personas tranquilas, confiados, seguros. En cambio, unos que tienen una estabilidad emocional baja son personas nerviosos, deprimidos, inseguros. Y así. En cambio, la teoría de los tipos nos habla mucho de la parte que da el griego galeno, en donde aparecen los humores que yo le decía en la parte sanguíneo, flemático, colérico y melancólico, pero lo mencioné en la clase, en la diapositiva anterior. Como le dije, el flemático es una persona que es un poco más tranquila, más eficiente, organizado. En cambio, el sanguíneo es muy emocional, siente las cosas más intensamente. El colérico, en cambio, es una persona que es un poco más seria, más eh, astuto, más energético. Y el melancólico es el que, pues, es una persona que es un poco más sensible, es creativo, egoísta, minucioso, leal, analítico. ¿Ya? La teoría conductista, en cambio, es creada por Dollard y Miller. Estos autores, en cambio, hablan sobre la personalidad. No son sino hábitos. Ellos dicen que la personalidad son hábitos, que son respuestas aprendidas y que se dan frente a un estímulo. Estos rasgos son aprendidos, entonces la personalidad es fácilmente modificable a través de premios o castigos. Entonces habla mucho del condicionamiento operante. Entonces dicen que nosotros nos portamos bien cuando vemos que nos van a dar un premio, nos portamos mal cuando vemos que no nos dicen nada, que no nos regañan. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer una pausa ahí. Ya nos volvemos a conectar a las 4:10, ¿ya, Angie? Como para no dormirnos mucho. ¿Sí me escuchó? Ya se fue Angie también. Hola.
Hola, hola Vanessa, ¿está ahí? Angie, vamos a Yo sí le continuar. hice año. Ya voy a continuar. Vanessa, ya sí ya la perdimos ya. Tiene otra falta ya. La segunda hora. A ver. Ya, en cambio, para seguir con esa parte de las teorías, tenemos la teoría cognitiva. En cambio, dice que la personalidad se basa mucho en lo que es el conocimiento, en donde el conocimiento determina mucho cómo la persona se comporta y cómo la persona piensa. A la final, todas estas teorías que han sido abordadas tienen mucho que ver, pues, con la persona. Aquí tenemos la última, que es la teoría, más que toda la teoría humanística, que se enfatiza con la motivación que tiene la persona, tanto positiva, para querer cambiar o querer manejar bastante los conflictos que tenga, poder asimilarlos y poder seguir adelante. Destaca el potencial de la gente para el crecimiento, el cambio en el tiempo y pues no quedarse solo en el pasado. Y aquí y también aparecen las teorías psicodinámicas, que ya creo que las abordé en un principio, que son propuestas por Freud, que se basa en el ello, en el yo y el super yo. Como les dije, netamente cuando hablo de estos términos, el yo soy la persona yo propiamente dicha. El ello tiene mucho que ver a las cosas, a las partes, ¿cómo se diría? eh, Emotivas, a las partes que son de deseo de la persona. En cambio, el super yo tiene que ver a todo lo que son la parte moral, la parte ética. Entonces siempre hay un conflicto entre estos tres, el ello, el super yo y el yo. Y entonces aquí aparece bastante lo que es el Sigmund Freud, que es el que desarrolló estas tres teorías del ello, del super yo y el yo, que fue primera persona en desarrollar bastante la etapa del inconsciente, que dice que está presente en todas nuestras ideas, pensamientos y sentimientos, y forma parte mucho del psicoanálisis. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que nosotros tenemos ante cualquier cosa negativa que se nos presente? Pues la negación, en decir no, la represión, la proyección, la reacción formativa, el desplazamiento, la sublimación, entonces forman parte de mecanismos de defensa. ¿Ya? No me voy a quedar ahí. La verdad, esto lo vamos a ver más adelante. Ya, aquí tiene mucho que ver con los tipos de actitudes. Existen las personas que son extrovertidas, introvertidos, ¿no es cierto? Conocemos mucho cuando decimos, uy, es muy extrovertido, es muy loco, ay, es muy introvertido, es muy calmado. Entonces tiene mucho que ver también a eso. Tenemos sobre los individuos que son racionales o los irracionales. ¿Qué más? A ver, se bloqueó esto. Se bloqueó. Espera un ratito, voy a dejar de grabar porque ya está muy largo y seguimos.